Vivimos en un mundo lleno de apariencias, donde todo puede falsificarse. Una firma, una foto, hasta un video. Pero hay algo que no se puede manipular ni imitar: la obra del Espíritu de Dios en una vida transformada. ¿Qué sucede cuando dejamos de andar en nuestra propia cadencia y comenzamos a caminar al ritmo del Espíritu? Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el cuarto día de una serie muy especial, Predicaciones desde Cuba. Me llena de gozo poder compartir contigo la voz de pastores fieles en esta isla, siendo hombres que aman a Cristo y predican su palabra con mucha valentía en medio de realidades difíciles. Mi hermano, estos mensajes han fortalecido mi fe al escucharles y oro para que al oírles tú también seas animado a crecer en Cristo y a sostener en oración al ministerio de la palabra en Cuba. Hoy vamos a hablar de algo que a menudo pasamos por alto. ¿Qué significa realmente andar en el Espíritu y no en nuestras propias fuerzas? Vamos a abrir juntos la carta a los Gálatas y descubrir por qué el Evangelio de Cristo no necesita añadidos y cómo una experiencia auténtica con el Espíritu Santo transforma nuestra manera de vivir y de testificar. Acompáñame a escuchar al pastor Delvis Acuña desde Regla, Cuba, mientras nos reta a dejar el ritmo de la carne y aprender a seguir la cadencia de Dios. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 1 del 1 al 24 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Escuchamos ahora el mensaje de la palabra de Dios predicada desde Regla por el pastor Delvis Acuña. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando pensamos en lo que Jesús es y creemos en Él, sin duda alguna es la prueba más grande del amor del Señor. Y nos asombra ante tan grandeza y la infinitud y el poder de nuestro Dios. Y es interesante que podamos nosotros celebrar juntos y alabar a Dios por lo que Él ha hecho, pero también por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere llevarnos hacia una experiencia auténtica con Él. Y hemos titulado el mensaje en esta mañana, una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Algo sobrenatural es lo que debe suceder en la vida de un cristiano. La iglesia está carente de vivir experiencias sobrenaturales en su fe en Dios, en su vida, en su ministerio, en su obrar, en su actuar en este mundo. A veces nuestra búsqueda hacia algo místico, el ocultismo, lo esotérico, la mezcla de religiones propias, humanas, paganas, tradiciones, es desde el punto de vista del ser humano, según lo concibe, según se acerca un poco a la realidad, pero en ese intento el hombre fracasa, porque lo que encuentra es algo místico, algo quizás un poco fuera de lo normal. Algunos le llaman fenómenos paranormales. Algunas personas engañan y con su astucia logran manipular a la gente por medio de magias, de efectos, de mentiras. Ya casi que es difícil creer en la firma porque se puede falsificar. Es difícil creer en la foto porque se puede arreglar y pintar. Es muy difícil creer en una grabación o un video porque se puede tomar
de algún otro lugar, y esta cultura de la imagen ha distorsionado un tanto la realidad. Pero no sucede así con Dios, porque Dios es veraz, porque Dios es auténtico, porque Dios es real, porque Dios tiene planes para nosotros de bien, porque Dios tiene propósito para nosotros de sentido hacia lo eterno, y porque Dios nos quiere llevar cada día a que como hijos suyos experimentemos nosotros vidas sobrenaturales. Una experiencia auténtica con Dios es cuando usted disfruta, conoce, da por certeza de que ha tenido una experiencia sobrenatural, lo que hace posible el Espíritu Santo. A veces nosotros nos anteponemos al paso de Dios, pero el Espíritu Santo es quien marca el ritmo, es quien da la nota, es quien hace que nosotros podamos seguir el mismo paso que Él está dando para que en su cadencia podamos nosotros tener esa experiencia de fe, que podamos proseguir y que podamos avanzar. Por lo tanto, la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol Pablo, que escribe esta, su primera carta, el libro de Gálatas, dirigida a los cristianos de esa región en la que él predicó, en esos lugares de esta región del Asia Menor, les comenta, les habla, les enseña mediante esta epístola lo importante que es que nosotros no le añadamos cosas a la fe, que nosotros no involucremos a algo que por la gracia de Cristo Él vino única y exclusivamente a salvar, para que estemos completos en Él, porque no hace falta entonces que guardemos algo más ni añadirle algo a Cristo Jesús para salvación. E inserta en esta enseñanza aspectos relacionados con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que andemos en el Espíritu, el deseo del Espíritu, la cosecha que produce el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Acaso los cristianos hoy en día, a medida que avanzamos en nuestra vida, estamos siguiendo la guía del Espíritu de Dios y marchamos en armonía con Él? Si no es así, se pierde el paso y el que lo está dando es usted, en vez de permitirle a Dios que Él sea quien lleve la delantera. Seguimos una cadencia equivocada y lo que va a florecer en nosotros van a ser las obras de la carne, van a ser la cosecha que segamos para destrucción, va a ser la ley de nuestros propios miembros que nos lleva a desobedecer a nuestro Dios. Muchas de nuestras iglesias procuran profundizar en el conocimiento del Señor, hacer la obra de Dios, llevar a cabo el ministerio, formar obreros que mantengan firme su fe. Pero otras quizás se han convertido en preciosos edificios, el estilo mayoritariamente humano, muy buenos programas, pero poca producción espiritual, poca transformación de vida, poco impacto social, poco empuje del Espíritu Santo, poder de Dios, dinamita de Dios, que es lo que este mundo necesita desesperadamente. Hay carencia de lo sobrenatural. Incluso en la vida cristiana, usted puede saber, y cada uno que se conoce a sí mismo se da cuenta de cuántas veces obro yo, obra la carne y no obra el Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos dejar que el Espíritu de Dios obre para poder ser llenos del Espíritu Santo, como es el deseo de nuestro Dios. ¿Cómo estamos llevando el paso con el Espíritu? ¿Lo hacemos a nuestra manera, según nuestro paso, nuestra cadencia? ¿O acaso estamos siguiendo los toques de su propio tambor, la nota que Dios nos da, la marcha que Él pone por delante para que sigamos su ritmo? Amados hermanos, queremos llegar a esta verdad. Hay más del Espíritu de Dios de lo que cualquiera de nosotros ha podido ni siquiera presenciar, sentir o imaginar. Por el poder y la presencia del Espíritu Santo llegamos a ser personas diferentes a las que hemos sido hasta hoy y hacemos realidad la siguiente verdad espiritual. Viviendo y andando por el Espíritu Santo, comunicamos a otros nuestras experiencias sobrenaturales. Cuando usted es alguien que sigue el ritmo, mantiene el paso, usted está viviendo y anda en el Espíritu de Dios, eso se va a hacer notar. ¿Estaremos nosotros como iglesia transmitiendo la misma verdad a este mundo mediante experiencias sobrenaturales en nuestro vivir y andar con el Espíritu de Dios? En primer lugar, queremos, a la luz de Gálatas capítulo 1, le invito a buscar en su Biblia, ver
la manera en que el apóstol Pablo comunica la necesidad de una experiencia auténtica, sobrenatural con el Señor. En Gálatas capítulo 1, los primeros versículos del 1 al 5 nos resume el hecho de que una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo declara abiertamente la procedencia divina. Cuando usted tiene una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios, va a estar declarando abiertamente la procedencia divina. Es por eso que Pablo, en su saludo y presentación de la epístola, él dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este saludo de Pablo es un poco frío. Usted nota que hay poca relación personal con los hermanos que estuvo él en ese lugar, que les predicó y les llevó el evangelio, y gente quizás conocida por él. De hecho, cuando escribe esta carta, no lo hace solo. Hay otras personas que la acompañan, y al final está diciendo de que parece que las últimas letras él las escribió de su propia mano, producto a los problemas de vista que él tenía. Mirad con cuán grandes letras os escribo. Hubo gente que les ayudó, como Silvano, pero el apóstol Pablo es un poco seco a la hora de presentar la epístola, porque él quiere darse cuenta de que las personas que van a recibir esto, los cristianos en la provincia de Galacia, para nada piensen de que el apóstol Pablo está buscando un protagonismo en cuanto a la obra misionera y al evangelio de Dios. Lo que ha sucedido en su vida, lo que ha pasado en la iglesia, lo que permite que el evangelio se extienda y llegue a diferentes lugares, no es nuestra condición humana, no es nuestra capacidad intelectual, no es las personas que nosotros seamos, la juventud que tengamos, los recursos a nuestra disposición, sino es nuestro Dios, el Padre de toda bondad, el Dios de toda gracia, el autor de nuestra salvación, el Señor de quien proceden todas las cosas. Pablo dice: yo soy un apóstol que no soy otro que enviado del cielo, llamado por Dios, y no por mi voluntad, por mi antojo o mi propósito. Simplemente, amado hermano, es porque está comprometido con la obra de Dios, a hacerlo a la manera de Dios. Una procedencia que sin duda alguna no es humana. Algo que sucede en su vida es un misterio. No tiene cómo explicarlo, no tiene cómo describirlo, no hay palabras que pueda usted descifrar y lograr que la gente se convenza o entienda. Pero eso no tiene otra explicación que no sea el Señor. Declaramos abiertamente que lo que pasa en nuestra vida de fe no proviene de otra cosa que no sea Dios. Es su procedencia, es su persona, es sin duda alguna Él y solamente Él. La Biblia dice que no podemos entender plenamente a Dios y nosotros como seres humanos no somos la excepción de esa regla. Hay cosas sobre Dios que son misteriosas y secretas, que nunca conoceremos acerca de Él, pero hay cosas que sí Dios nos ha revelado, que sí Dios ha comunicado, que usted puede decir: nadie va a diluir, nadie va a falsear ni a engañar. Esto no se convierte en una excusa para dejar de buscar conocer más a Dios, pero no nos limita a que nosotros aprendamos más sobre Él. Acerca de esto dice Job 33:4, y escuche esta frase: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. ¿Quién es quien dio origen a mi vida, a mi salvación? La experiencia con el Señor, a tener un encuentro sobrenatural con Dios, si no es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien llena a los creyentes con el amor de Dios y quien nos capacita para amarnos unos a otros. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hermanos, este es nuestro propósito de vida. Esta es la esencia de nuestro ser como cristianos y a la vez se convierte en nuestra esperanza. La experiencia sobrenatural con el Señor
no es reconocer que hasta aquí lo que soy es por la gracia de Dios y por la obra de Dios, sino que lo que seré también es producto a la intervención del Dios en quien nosotros hemos creído. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en esta saludo a la iglesia de Galacia y les dice: Dios obró de esta manera, nos llamó, nos salvó, nos ha librado del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo persiste en creer las riquezas del Evangelio. No hay una bendición en esta epístola, no hay unos saludos de agradecimiento, un reconocimiento y un motivo de oración por los hermanos de esta región, sino que hay un asombro. Estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él está diciendo, hay quienes perturban el evangelio, enseñan otra cosa, tratan de disuadir a las personas con una doctrina falsa que no viene de parte de Dios y que es una herejía. Dijo el teólogo Sproul lo siguiente: los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con una convicción hasta que se han comparado con la majestad de Dios. A veces usted puede decir, algo me llama la atención, me resulta interesante, y el hombre por naturaleza es muy dado a lo susceptible, a lo místico, a lo esotérico y demás, porque tenemos inclinados a adorar, pero lo más impactante que ha podido deslumbrar al ser humano y decir esto no tiene otra explicación que es una experiencia sobrenatural con Dios, es el hecho de que el evangelio de Jesucristo en quien usted ha creído le ha abrazado, lo ha llenado, usted está satisfecho, está pleno y ha hecho de usted un hijo y una hija de Dios. ¿Será insuficiente? ¿Estará incompleto? ¿Haría falta adornarlo, ponerlo de otra manera? Pablo dice, no, al contrario, debemos persistir en aquello en lo que hemos creído, porque es inmensamente rico. El evangelio de Jesucristo son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. El profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Busque a alguien como su Dios, busque a alguien que le comunique una verdad tan trascendente, tan importante, tan sobrenatural como esa en quien usted ha puesto su fe. No lo va a encontrar. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Dice el profeta, ¿quién como tú, mi Dios, que en tu gracia eres suficiente para amarme, para perdonarme, para comunicarme una verdad que está completa, que sin duda alguna no le hace falta añadir algo más? Mucho cuidado, iglesia, cuando venga alguien a perturbarle o a decirle de que hay un evangelio diferente, de que hay una doctrina, de que ahora sí descubrimos la verdad, de que ahora sí estamos conociendo una experiencia con Dios en la palabra, en la oración, en el Espíritu Santo. Permita que sea el Señor quien marque el ritmo de su vida. Pablo está diciendo, esto proviene de parte de Dios, en esto es en lo que debemos insistir, creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Esta, sin duda alguna, es la verdad en la cual nosotros buscamos el favor de Dios y agradarle a Él y no a los hombres. En tercer lugar, una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo testifica de la conversión para salvación. En los versículos del 11 al 17, el apóstol Pablo hace saber su propia experiencia. Algunos comentaristas dicen que en parte este capítulo nos ayuda a establecer cierto orden cronológico acerca de la vida del apóstol Pablo, de igual como su experiencia de conversión en Hechos capítulo 8, capítulo 9, en Hechos 22 y 26, cuando él relata su testimonio delante de las personas a quienes les llevó el evangelio. Pero en este pasaje llama la atención una cosa. Hubo 3 años en los cuales dice la palabra de que él no fue a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que él fue a Arabia. Y lo interesante es que lo que sucedió en el desierto de Arabia es que el apóstol Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Espíritu de Dios y un trato directo,
un discipulado que pasó cara a cara con el Señor. Hermanos, el apóstol explica cómo cambió cuando Jesús se le reveló, cuando agradó a Dios, quien le apartó desde el vientre de su madre, le llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Amados hermanos, ¿qué experiencia de conversión usted ha tenido con Dios? Usted puede decir, gracias al Espíritu de Dios, yo antes era y ahora soy. Mire de dónde Dios me sacó. ¿Qué hubiera pasado si Dios no se hubiera topado conmigo? ¿Qué hubiera pasado si Dios no me hubiera salido al encuentro? ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu de Dios no hubiera llegado a mi vida para hacer de mí una persona nueva? Tristemente, a veces a nosotros los cristianos se nos olvida eso y caemos en la rutina diaria de la vida, en lo cual ser cristiano puede convertirse como algo más en este mundo. Eso no debe pasar. Pablo cuenta su experiencia no con la intención de que nosotros imitemos cada aspecto de su historia. Él simplemente dice, esto fue lo que me pasó a mí, lo mismo que le puede pasar a ustedes. Yo estoy contando mi testimonio de fe en Cristo, pero lo importante y que hay en común entre Pablo, entre nosotros, es el hecho de que Dios haya transformado nuestra vida y esa conversión es para siempre. Cuando usted tiene una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, usted va a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida a modo de testimonio en el que comunica la conversión para salvación y vida eterna que no termina jamás. Si no te mueve lo que Dios ha hecho por ti, ¿de qué manera Dios va a hacer que tú reacciones hacia lo sobrenatural? Si a nosotros no nos inquieta el hecho de que estamos tan agradecidos a Dios y la razón de nuestro ser en esta vida es que Dios nos haya comprado con la sangre de Cristo y nos haya libertado para Él, y esa es la identidad que tenemos, entonces, ¿qué más nos va a hacer reaccionar para darnos cuenta de que nosotros debemos vivir en el Espíritu y debemos andar también en el Espíritu de Dios? En cuarto lugar, una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo hace que Dios sea glorificado. Pablo dice que después que pasaron 3 años, fue entonces que él subió a Jerusalén. Él no fue a lucirse con Pedro y los demás a decir, miren, ahora yo soy el que mando aquí, el apóstol que Dios me llamó para ir a los gentiles, este es mi ministerio, y como a mí Jesús se me apareció resucitado, entonces tengo el derecho de venir a reclamar lo mío. Dice que él permaneció 15 días, no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que es Santiago. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, digo la verdad, no estoy mintiendo. Fui después a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente yo escuchaba lo que ellos estaban diciendo y el comentario que había en todo el pueblo. Cuando una persona se convierte al Señor, eso genera mucho comentario. Usted pierde amigos, hay pleito en la familia, hay gente que a lo mejor le viran la cara, otras personas que murmuran, que calumnian y que dicen cosas que son y que no son. Pero de Pablo se dijo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esas palabras generaron un acto importantísimo y es lo que Dios quiere que suceda cuando tenemos una experiencia sobrenatural. Glorificaban a Dios en mí. Hermanos, cuando nosotros vivimos y andamos con el Espíritu Santo, Dios es glorificado. Porque Él va a hacer algo. Porque Él va a marcar el ritmo. Porque nosotros le vamos a seguir y lo vamos a obedecer. Y no solamente nos vamos a asombrar, sino que nosotros vamos a ser de bendición a la vida de otros que necesitan también ver el reflejo de la gloria de Dios en los que creen en el Evangelio de Jesucristo y en los que testifican de lo que el Señor ha hecho en su vida, los que no se apropian de algo que le pertenece al Señor. Dice un autor, Packer, lo siguiente: la fe del cristiano en todos los momentos de la vida, intelectual y ético, devocional y relacional,
transformado en la adoración y extrovertido en el testimonio, es sobrenatural. Solo el Espíritu de Dios puede iniciarlo y sostenerlo. Por tanto, aparte de Él, no habrá ni creyentes vivaces ni congregaciones vivaces, sino que no habrá ni creyentes ni congregaciones en lo absoluto. ¿Podrá algo subsistir aparte de Dios? ¿Podrá una iglesia prevalecer sin el Espíritu de Dios? ¿Podremos nosotros llegar a alguna parte sin la obra del Señor? Quienes asisten a la iglesia dicen que el Espíritu Santo ha entrado en ellos. Afirman que Dios les ha dado una capacidad sobrenatural para seguir a Cristo, hacer morir el pecado y servir en algún ministerio. Los cristianos hablan de nacer de nuevo y dicen que están muertos, pero que ahora han vivido una vida nueva y poderosa en el Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 8:9, la traducción en lenguaje actual: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y dice primero a los Corintios 6, 19 al 20, palabra de Dios para todos. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habitan ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren y glorifiquen al Señor. Hermanos, por medio de tu experiencia, otras personas podrán ser atraídos al Evangelio. Otras personas podrán reconocer la obra tan gloriosa que produce Dios en la vida de un ser humano. Dios está obrando por medio de su Espíritu. Pablo está diciendo, hay experiencias sobrenaturales con el Espíritu de Dios que no es de procedencia humana, sino divina, que nos hace persistir en el Evangelio en el cual hemos creído, que testifica de nuestra conversión al Señor, de decir, antes yo era, ahora Dios me ha hecho de esta manera y ha tratado conmigo. Y de poder hacer que otros glorifiquen al Señor en lo que nos está ocurriendo. Cuando usted comienza a vivir una vida caracterizada por andar en el Espíritu de Dios, es entonces cuando la gente dejará de verlo como un hombre o una mujer común y corriente para darse cuenta de que habita Cristo por la fe en sus corazones, y presenciarán la gloria de Dios en nosotros. Comenzaremos a darle al Padre Celestial toda la honra y la alabanza que Él merece. A Dios sea la gloria. Amén. Mi hermano, no olvides que hay solo dos caminos. Puedes seguir la cadencia de tu carne, que tarde o temprano te llevará al vacío, o puedes rendirte al paso firme del Espíritu que te conduce a la vida verdadera. No se trata de añadir nada a Cristo ni de adornar el Evangelio con lo que no salva. Se trata de confiar en lo que Él ya hizo por ti en la cruz y de vivir cada día bajo su dirección. Hoy te invito a que pares un momento y te preguntes, ¿quién marca el ritmo de mi vida? Si dejas que el Espíritu de Dios guíe tu andar, no solo vas a encontrar paz y propósito, mi hermano, sino que otros verán en ti el reflejo de la gloria de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.